D.M. Bres, el que juzga mejor. Con gran diferencia. Y será, además, el único que tenga esa experiencia ayudada por el entendimiento. ¿Cómo no? Por otro lado, el instrumento con que se debe juzgar no es propio del avaro ni del ambicioso, sino del filósofo. ¿Cuál es? Dijimos que era por medio de razonamientos como había que juzgar, ¿no es así? Sí. Y los razonamientos son capitalmente instrumento del filósofo. ¿Cómo no? Por tanto, si lo sometido a juicio se juzgara, mejor con la riqueza y la ganancia, la aprobación o reprobación del avaro contendrían forzosamente la máxima verdad. Sin duda alguna. Y si hubiera que juzgar con el honor, la victoria y la valentía, no estaría esa verdad en la opinión del hecho ambicioso y arrogante. Es claro. Pero ¿y si el juicio ha de hacerse con la experiencia, el entendimiento y el raciocinio? Es fuerza dijo que la máxima verdad se halle en la alabanza del filósofo y razonador. Siendo, pues, 3 los placeres, el de a que 5. Ya parte del alma con que alcanzamos el saber. Será el más deleitoso, y la vida más grata, la del hombre en que esa parte ría lo demás. ¿Cómo va a ser de otro modo? Dijo. En su ser de calificador soberano, el hombre inteligente alaba su propia vida. ¿Y cuáles preguntas serán la vida y el placer que ese juez ponga en segundo término? Es evidente que los del hombre guerrero y ambicioso, porque están más cerca de los suyos, que los del hombre de negocios. La del avaro será, pues, según parece, la manera inferior de vivir. ¿Qué otra cosa cabe? Dijo él. Y X. Esas, pues, podrán ser las dos pruebas. B. Sucesivas y el justo resulta 2 veces vencedor del injusto. Para la tercera invoquemos, a la manera olímpica, a Zeus Olimpio Salvador. Fíjate en que el placer de los demás, excluido el filósofo, no es completo ni puro, sino que está, como sombreado, conforme oí yo decir a alguno de los sabios. Y esta es, para el injusto, la mayor y más soberana de sus caídas. Con mucho. Pero ¿cómo lo explicas? La explicación dijela he de hallar inquiriendo si tú se me respondes. Pregunta, pues dijo. Dime proseguí, no diremos del dolor que es contrario al placer. Sin duda. ¿Y qué hay, además de ellos, otra cosa que no es estar ni en gozo ni en dolor? La hay de cierto. Algo que está en medio de los dos, un cierto sosiego del alma en lo que a uno y otro se refiere. ¿No es eso lo que dices? Eso replicó. ¿Y no recuerdas? Pregunté lo que suelen decir los enfermos durante el curso de su enfermedad. ¿Qué? Que no hay nada más dulce que estar sano. Bien que esa sura se les pasara por alto antes de enfermar. Lo recuerdo, dijo. Y asimismo oyes decir a los que están minados por un dolor violento que nada hay más placentero que la cesación del dolor. Eso oigo. Y asimismo sabes, creo yo, que los hombres pasan por muchas circunstancias en las que, cuando están doloridos, encomian como sumo placer no ya el gozar, sino el no sentir el dolor y descansar de él. En efecto dijo, quizás sea entonces ese descanso lo que resulte deleitoso y apetecible. Y cuando, alguno seguí, estando en gozo, cese de gozar, esa cesación del placer será penosa. Tal vez dijo. Por lo tanto, aquello que dijimos que estaba en medio de ambos, el sosiego, será en algún modo las dos cosas. Dolor y placer. Así parece. Y es posible que, no siendo ninguna de las dos cosas, venga a convertirse en una y otra. Creo que no. Además, lo placentero y lo doloroso, cuando se producen en el alma, constituyen uno y otro. Un cierto movimiento, ¿no es así? Sí. Y lo que no es placentero ni doloroso, no. 5. Es sosiego y no se nos ha mostrado hace un momento en medio de aquellos. Se nos ha mostrado, en efecto. ¿Cómo puede, pues, tomarse rectamente el no tener dolor por algo placentero y el no sentir gozo por algo penoso? De ningún modo. Por lo tanto dije yo, el sosiego no es, sino simplemente parece ser placentero junto a lo doloroso y doloroso junto a lo placentero. Y en relación con la esencia del placer no hay nada.
válido en esas apariencias, sino una cierta superchería. Así resulta por lo menos de tu razonamiento, dijo. Mira, pues dije yo, a placeres que no cedan de dolores para que no te dé más a creer, en el caso que voy a ponerte, que ello es así. Y que el placer consiste en el descanso del dolor, y el dolor en la pausa del placer. Son muchos DJ y los percibirás principalmente si quieres fijarte en los propios del olfato. Estos se producen de pronto con una extraordinaria intensidad, sin que les haya precedido dolor, y al cesar no dejan tampoco dolor alguno. Es la pura verdad, replicó. No nos convencerá, pues, eso de que el cese del dolor es un placer puro y el cese del placer un dolor. No, en efecto. Sin embargo, dije, los llamados placeres, que por el cuerpo se extienden hacia el alma y resultan quizá los más abundantes e intensos, son de ese género. Unas escapadas del dolor. Esos son. Y no son de esa misma índole los presentimientos agradables o dolorosos del porvenir. Nacidos de la expectación. De la misma. X y Z ves, dije yo, cómo son esos placeres. ¿Y qué es aquello a que en mayor grado se asemejan? ¿Qué? Preguntó. ¿Crees die que existen en la naturaleza lo alto, lo bajo y lo de en medio? Lo creo. ¿Y crees que una persona llevada de lo bajo a lo de en medio puede pensar otra cosa sino que se la lleva a lo alto? Y, cuando esté en medio, contemplando el punto de donde ha sido traída, supondrá que está en otro sitio sino en la altura, no habiendo visto la altura verdadera. No creo, por Zeus. Exclamó, que tal persona pueda pensar de manera distinta. Y, si fuese, llevada de nuevo al punto de partida, seguí, no pensaría, esta vez con razón, que se la llevaba a lo bajo. ¿Qué más cabe? Y todo eso le pasaría por su inexperiencia de lo que es verdaderamente lo alto, lo bajo y lo de en medio. Claro está. Y te admirarás de que los que no conocen la verdad no solo tengan opiniones extraviadas sobre otras muchas cosas, sino también se jalan en tal disposición, respecto del dolor y del placer y de lo que hay en medio de ellos, que, cuando son 5 arrastrados al dolor, se sienten realmente doloridos, poniéndose con ello en lo cierto, pero cuando son pasados del dolor a lo intermedio, creen a pies juntillas que han llegado a la satisfacción y al placer y, a semejanza de los que, por no conocerlo blanco, ven en lo gris lo opuesto a lo negro. Ellos, por ignorancia del placer, se engañan, viendo en la falta de dolor lo opuesto al dolor. No me admiraré, por Zeus, dijo. Más bien, me admiraría de que no fuese así. Atiende ahora, dije a esto otro. El hambre y la sed y fenome, b, no semejantes, no son como unos vacíos en la disposición del cuerpo. ¿Qué otra cosa cabe? Y la ignorancia y la insensatez, no son a su vez unos vacíos en la disposición del alma. Muy de cierto. Y no llenaría esos vacíos el que tomase alimento o adquiriese inteligencia. ¿Cómo no? Y es más verdadera la plenitud de lo que tiene más realidad o la de lo que tiene menos. Claro que la de lo que tiene más. ¿Y cuál de los dos géneros de cosas crees que participa más de la existencia pura, el de C, aquellas como el trigo, la bebida, el companich, y los demás alimentos, o el de la creencia verdadera, la doctrina y la inteligencia, en una palabra, el de toda virtud? Juzga de esto. Lo que está atenido a lo que es siempre igual, inmortal y verdadero, siendo además tal en sí mismo y produciéndose en algo de su misma índole, ¿no te parece de mayor realidad que lo que es tan do atenido a lo siempre mudable e inmortal, es así igualmente en sí mismo y se produce en algo de su misma naturaleza? Es muy superior, dijo, lo atenido a lo que es igual. Según eso, el ser de lo siempre mudable tiene más realidad que el ser de la ciencia. De ningún modo. ¿Y qué? ¿Acaso tiene más de verdad? Tampoco eso. Y, si tiene menos de verdad, tendrá menos también de realidad. Es forzoso. Así, pues, en general las especies de cosas de que atañen al servicio del cuerpo participan menos de la verdad y de la realidad que las que atañen al servicio del alma. Mucho menos.
Y no crees lo mismo del cuerpo con respecto tú al alma. Sí, por cierto. Así, pues, lo lleno de cosas más reales y que es más real en sí mismo, está más realmente lleno que lo lleno de cosas menos reales y que es además menos real en sí mismo. ¿Cómo no? De modo que, si el llenarse de las cosas convenientes a la naturaleza es placentero, lo que se llena más realmente y de cosas más reales gozará más real y verdaderamente con auténtico placer. Y lo que participa de cosas menos reales se llenará menos real y sólidamente y participará de un placer menos seguro y verdadero. Nada hay más forzoso, dijo. 5. Por eso los faltos de inteligencia y virtud, que siempre andan en festines y otras cosas de este estilo, son arrastrados, según parece, a lo bajo y de aquí llevados nuevamente a la mitad de la subida y así están errando toda su vida. Y, sin rebasar vete punto, jamás ven ni alcanzan la verdadera altura ni se llenan realmente de lo real ni gustan de firme ni puro placer, sino, a manera de bestias, miran siempre hacia abajo y, agachados hacia la tierra y hacia sus mesas, se ceban de pasto, se aparean y, por conseguir más de todo ello, se dan de coces y se acornean mutuamente con cascos y cuernos de hierro y se matan por su insatisfacción, porque no llenan de cosas reales su ser real y su parte apta para contener aquellas. Eres un oráculo, Sócrates, dijo Glaucón, pintando tan a la perfección la vida de la mayoría de los hombres. No es, pues, fuerza que no tengan sino placeres mezclados con dolores, meras aparien. Si has del verdadero placer y sombra sin otro. C. Color que aquel, aparentemente muy intenso. Que les da la yuxtaposición de placer y dolor y que nazcan en los insensatos unos mutuos y furiosos amores, por los cuales luchan como cuenta este Sícoro que, por ignorancia de la verdad, se luchó ante Troya en torno a la apariencia de Helena. Sin remedio ha de ser así, dijo. Sí, y que no ha de suceder otro tanto. Con lo irascible, cuando alguien le da salida en la envidia, movido por la ambición, o en la violencia, movido de soberbia, o en la ira, movido de su mal humor, buscando saciedad de honra, de predominio o de venganza sin razonamiento, ni discreción. También es fatal, dijo, que ocurran en ellos tales cosas. Y que, dije yo, no podemos afirmar sin miedo que, de los deseos comprendidos en él, afán de riquezas y de honra, aquellos que, siguiendo al conocimiento y al raciocinio y buscando en compañía de estos los placeres, tomen los que la razón les presente, esos serán los que lleguen a percibir los más verdaderos en cuanto pueden serlo los que ellos perciben, puesto que la verdad es su guía, y a percibir también aquellos placeres que más se les apropien, dado que lo mejor para cada cosa es también lo más adecuado para ella. Lo más adecuado, en efecto, dijo. Por tanto, cuando el alma toda sigue al elemento filosófico y no hay en ella sedición alguna, entonces sucede que cada una de sus partes hace lo que le es propio y cumple la jus 5. Ticia. Y además cada cual disfruta de sus peculiares placeres, que son los mejores y, en la medida de lo posible, los más verdaderos. Así es en un todo. Pero, cuando se impone alguno de los otros elementos, ocurre que éste no haya su propio placer y encima fuerza a los otros a perseguir un placer extraño y no verdadero. Así es, dijo. Conforme a ello, lo que más lejos esté de la filosofía y de la razón será lo que mayormente produzca tales efectos, bien seguro. Y lo que más se aleja de la razón, no es también lo que más se aleja de la ley y el orden. Es claro. Y los que se muestran más alejados de todo ello no resultaron ser los deseos eróticos y tiránicos, con mucho. Y los que menos, los deseos monárquicos y ordenados. Sí, creo, pues, que el tirano es el que más lejos se halla del placer verdadero y apropiado. Y el otro, el que más cerca. No cabe la menor duda. La vida del tirano, dije yo, será, pues, la más ingrata. Y la del rey, la más placentera. Sin remedio. Y sabes, dije, cuánto más amargamente vive el tirano que el rey. Si tú me lo dices. Respondió.
Habiendo, según parece, 3 placeres, 1 legítimo y 2 ese bastardos, el tirano rebasa los límites aún de estos últimos, se escapa de ley y de razón y vive entre ciertos placeres serviles y mercenarios. Ahora bien, cuánta sea su inferioridad no es enteramente fácil decirlo si no es. ¿Acaso por el siguiente procedimiento? ¿Cómo? Preguntó. Empezando a contar por el hombre oligárquico, el tirano ocupa el tercer puesto, ya que entre uno y otro está el hombre demótico. Cierto. Y, si lo que queda dicho tiene fundamento, no vive respecto de la verdad con la tercera apariencia de placer contando desde el hombre oligárquico. Así es, y el hombre oligárquico es a su vez el tercero contando desde el monárquico si hacemos de uno solo al hombre monárquico y al aristocrático. El tercero es, en efecto, el tirano está, pues dije yo, alejado del verdadero placer en un número triplemente triple. Tal parece. Según eso dije la apariencia de placer del tirano sería, en el respecto de su largura, un número plano. No hay duda. Elevándolo, pues, a la segunda y la tercera potencia quedará de manifiesto a qué distancia se halla. Es cosa clara, dijo para el que sabe calcular. Y así, si en sentido inverso hubiéramos de decir a qué si está el rey del tirano en la realidad del placer, hallaríamos, hecha la multiplicación, que la vida de aquel es 729 veces más deleitosa que la de este y que la del tirano es a su vez más amarga en la misma proporción. Imponente dijo es la cifra que acabas de dar de la diferencia entre los dos hombres, el justo y el 5 justo, en lo que toca al placer y al dolor. Y no obstante contesté yo, ese número es verdadero y ajustado a sus vidas si a ellas responden sus días, sus noches, sus meses y sus años. Pues responden de cierto dijo. Así, si el hombre bueno y justo supera tanto al malvado e injusto en cuanto a placer, cuanto más enorme ventaja le sacará en el arreglo, la belleza y la virtud de su vida. Enorme, en verdad, por Zeus. Observó. 12. Bien, ve dije. Puesto que hemos llegado a este punto de nuestro discurso, volvamos a lo antes expuesto, que es lo que nos condujo hasta aquí. Creo que se sostuvo en algún momento que al que es absolutamente injusto le conviene cometer injusticia con tal de aparecer como justo. No se dijo así. Así se dijo, en efecto. Pues ahora dije vamos a dialogar con él. ¿Qué sostuvo eso, ya que hemos llegado a un acuerdo sobre el especial efecto de ambas cosas? Del obrar justamente y del obrar contra justicia. ¿Cómo? Preguntó. Formando en nuestro pensamiento una imagen del alma para que el que dice eso vea bien lo que se ha dicho. ¿Qué imagen? Dijo. La de una de aquellas tantas criaturas. Contesté que se cuenta existieron en la antigüedad, como la quimera, Escila, el Cérbero y otras muchas que se dice que vinieron a formarse en una unidad de distintas figuras. Eso se dice, en efecto replicó. Modela, pues, la figura de una bestia abigarrada y policéfala que tiene en torno diversas cabezas de animales mansos y feroces y que es capaz de cambiar y sacar de sí misma todas estas cosas. Trabajo es ese, dijo de un hábil modelador. No obstante, puesto que el pensamiento es aún más plástico que la cera y otros materiales semejantes, dala por modelada. Plasma ahora una figura de león y otra de hombre. Pero que aquella otra primera sea la más grande y que le siga en tamaño la segunda. Eso es más fácil, dijo. Ya están modeladas. Acomoda ahora esas tres cosas distintas en una sola haciendo que se unan de algún modo entre sí. Ya están acomodadas, contestó. Pues bien, en derredor y por fuera de ellas. Modela la imagen de una cosa sola. Una imagen humana de modo para el que no pueda ver lo interior, sino únicamente la envoltura, no aparezca más que un ser vivo, el hombre. Ya está modelada, dijo. Digamos, pues, al que afirmó que a este hombre le conviene hacer injusticia y no le conviene obrar justamente, que lo que él dice no significa otra cosa sino que a tal sujeto le inter 5
es a tratar con todo regalo a la fiera monstruosa, y hacerla fuerte, y lo mismo al león y a lo relativo a este, y, en cambio, dejar hambriento y débil al hombre de suerte que sea arrastrado, a donde le lleve el uno o el otro de aquellos. Y, asimismo no acostumbrar a ninguno de ellos a la compañía de los demás ni hacerlos amigos, sino dejar que se muerdan mutuamente y se devoren en su lucha. En efecto, eso es exactamente dijo lo que dice el que alaba la injusticia. Y a la inversa, el que sostiene la conveniencia de la justicia vendrá a decir que es necesario obrar y hablar de tal modo que de ello resulte el BMBR e interior el más fuerte dentro del otro hombre y sea el quien se cuide de la bestia policéfala y la críe cultivando, como un labrador, lo que hay en ella de manso y evitando que crezca lo silvestre, procurándose en ello la alianza de la naturaleza leonina, atendiendo en común a todos y haciéndolos amigos entre sí, y también de sí mismo. Eso es, bien de cierto, lo que viene a decir él, que ensalza la justicia. En todos los respectos, pues, el alabador de la justicia dirá verdad y mentirá el de la injusticia. Ya se mire al placer, ya a la buena fama, ya al provecho, el que encomia lo justo acierta y él que lo censura no dice nada en razón y ni siquiera conoce lo que censura. No creo, dijo, que lo conozca en modo alguno. Tratemos, por tanto, de persuadirle con dulzura, puesto que si yerra no es por su voluntad. Preguntémosle. No reconoceremos, hombre ven, dedito, el origen de la ley de lo digno y de lo indigno en el hecho de que lo primero pone bajo el hombre, mejor dicho tal vez, bajo su parte divina lo que hay en su naturaleza de salvaje y lo segundo esclaviza lo que hay en él, de manso a lo salvaje. Punto. ¿Asentirá a ello? No. Oh, ¿qué dirá? Asentirá si sigue mi consejo, replicó. Conforme a este razonamiento seguí. Habrá pues, alguien a quien convenga tomar dinero injustam. Ente si acontece que, al tomarlo, esclaviza lo mejor de su ser a lo más miserable. Y, mientras el tomar dinero por hacer esclavo a un hijo o a una hija, y precisamente bajo hombres fieros y malvados, no le convendrá por 5. Grande que sea la cantidad percibida, si somete. En cambio, sin compasión la parte más divina, que en él haya la más impía e infame, no sé. Hará con ello desgraciado y no pagará el oro de su soborno con un destino mucho más terrible y fatal que el de Erifile al recibir el collar por la vida de su esposo. Mucho más ruinoso, dijo Glaucón. Que yo, respondo por él. 13. Así, pues, no pensarás también que, sí, la irregularidad en la vida ha sido vituperada. Desde antiguo, lo ha sido porque con ella se da rienda suelta en mayor grado de lo conveniente. A aquella bestia terrible, a aquel grande y abigarrado animal que queda referido. Es claro, contestó. Y la insolencia y el mal humor no se censuran cuando él veo leonino y colérico crece y se extiende desmesuradamente. Bien de cierto. Y el lujo y la molicie no se censuran por la flojedad y remisión de este mismo elemento, cuando producen en él la cobardía. ¿Qué otra cosa cabe? Y la lisonja y la bajeza, cuando alguno pone eso mismo, o sea lo irascible, bajo aquella otra parte turbulenta y, por causa de las riquezas y del insaciable apetito de esta, humilla a aquella desde la juventud y la hace convertirse de león en mono. Bien seguro, dijo. Sí, y el artesanado y la clase obrera, ¿por qué? ¿Crees que son vituperados? Diremos que por otra cosa sino porque son gente en quienes la parte mejor es débil por naturaleza, de modo que no puede gobernar a las bestias que hay dentro, sino que las sirve y no es capaz de aprender más que a adularlas. Eso parece, replicó. Por consiguiente, para que esa clase de hombre sea gobernada por algo semejante a lo que rige al hombre superior, sostenemos que debe ser esclava de este mismo hombre, que es el que lleva en sí el principio rector divino. Y esto no porque pensemos que el esclavo debe ser gobernado para su daño, como creía Trasímaco de los sometidos a gobierno, sino porque es mejor para todos ser el estar sujeto a lo divino, irracional, sea, capitalmente,
que este elemento habite en él, sea, en otro caso, que lo rija desde fuera, a fin de que todos, sometidos al mismo gobierno, seamos en lo posible semejantes y amigos. Exactamente dijo. Y la ley, dije yo, muestra también que es eso mismo lo que quiere, puesto que da favor a todos los que viven en la ciudad. E igualmente, 5. El gobierno que ejercemos sobre los niños, a quienes no dejamos que sean libres hasta que establecemos dentro de ellos un régimen como el de la ciudad misma, cuando, después de haber cultivado en ellos la parte mejor con lo mejor que hay en nosotros, ponemos dentro de cada uno, en lugar nuestro, un guardián y jefe, semejante a nosotros para solo entonces darles la libertad. Sí que lo muestra, dijo. ¿En qué respecto o conforme a qué cálculo? Diremos, pues, oh, Glaucón, que es provechoso el cometer injusticia o el obrar con intemperan. Sia o el hacer algo ignominioso, si por resultado de todo ello se es más perverso, aunque por otra parte se consigan riquezas o se alcance otra clase de poder. En ningún respecto dijo. ¿Y cómo ha de ser tan poco provechoso que el que cometa injustic, b, y a lo mantenga escondido, y no pague su pena? ¿O no sucede más bien que el que se oculta se hace más miserable? Mientras que, si no se oculta, si no recibe el castigo, entonces lo bestial de su ser se aplaca y amansa, lo pacífico se libera y toda su alma, puesta en mejor condición, adquiere, al conseguir moderación y justicia con la ayuda del buen entendimiento, un nuevo temple tanto más precioso que el del cuerpo dotado de salud, vigor y hermosura cuanto que el alma misma es más preciosa que el cuerpo. Así es en un todo, dijo. Y el hombre sensato, no vivirá tendiendo con todas sus energías a honrar aquellas enseñanzas que hacen su alma tal como queda dicho y a despreciar todo lo demás. Es evidente, dijo. Además seguí, en lo que toca al uso y sustento de su cuerpo, no solo no se volverá al placer fiero e irracional para vivir de cara a él, sino que ni siquiera mirará su salud ni atenderá a ella para ser fuerte, sano y hermoso si estas cosas no le sirven para la sanidad de su mente. Antes, al contrario, aparecerá siempre ajustando la armonía de su cuerpo en razón de la sinfonía de su alma. Puntualmente lo hará así, dijo, si es que ha de ser músico de verdad. ¿Y no ajustará también a ello? Pregunté él. Orden y la armonía en la adquisición de sus bienes. ¿O es que, impresionado por lo que la multitud entiende por felicidad, va a aumentar hasta el infinito la masa de sus bienes, procurándose con ello también infinitos males? No creo, dijo. Antes proseguí, poniendo la vista en su gobierno interior y cuidando de que no se mueva nada de lo que allí hay por exceso o escasez de fortuna, se regirá conforme a esta norma, aumentando o gastando de lo que tiene, según su capacidad. Exacto, dijo. Y del mi 5 modo mirará a los honores y participará y gustará de buen grado de aquellos que crea que le han de hacer mejor. Y, en cuanto a aquellos otros que vea que han de relajar la disposición de su ser, los rehuirá así en la vida pública como en la privada. Entonces dijo, no querrá actuar en política. Si su preocupación es, en efecto, la que queda dicha. No, por vida del perro, contesté. Actuará, intensamente, en su ciudad interior, pero no de cierto en la ciudad patria, a menos que se presente alguna ocasión de origen divino. Ya entiendo, dijo. ¿Quieres decir que solo ha de ser en la ciudad que veníamos fundando, la cual no existe más que en nuestros razonamientos, pues no creo que se dé en lugar alguno de la tierra? Pero quizá, proseguí, haya en el cielo un modelo de ella para el que quiera mirarlo y fundar conforme a él su ciudad interior. No importa nada que exista en algún sitio o que haya de existir. Solo en esa ciudad actuará y en ninguna más. Es de razón, dijo él. Y por 5 cierto día que tengo en la mente muchas otras razones para suponer que la ciudad que fundábamos es la mejor que pueda darse. Pero lo afirmo sobre todo cuando pongo mi atención en lo que toca a la poesía. ¿Y qué es ello? Preguntó. Que no hemos de admitir en ningún modo
poesía alguna que sea imitativa. Y ahora paréceme a mí que se me muestra esto mayormente. Y con más velaridad, una vez analizada la diversidad de las especies del alma. ¿Cómo lo entiendes? Para hablar ante vosotros porque no creo que vayáis a delatarme a los autores trágicos y los demás poetas imitativos, todas esas obras parecen causar estragos en la mente de cuantos las oyen si no tienen como contraveneno el conocimiento de su verdadera índole. ¿Y qué es lo que piensas? Dijo para hablar así. Habrá que decirlo, contesté. Aunque un cierto cariño y reverencia que de niño siento, por Homero me embaraza en lo que voy a decir, porque, a no dudarlo, él ha sido el primer maestro y guía de todos esos pulidos poetas trágicos. Pero ningún hombre ha de ser honrado por encima de la verdad y, por lo tanto, he de decir lo que pienso. Muy de cierto, dijo. Escucha, pues, o más bien respóndeme. Pregunta tú, ¿podrás decirme lo que es en conjunto la imitación? Porque yo mismo no comprendo bien lo que esta palabra quiere significar. Pues sí que, en ese caso, voy a comprenderlo yo, exclamó. 5. No sería extraño, observé, porque los que tienen poca vista ven muchas cosas antes que los que ven bien. Así es, replicó, pero, estando tú presente, no sería yo capaz ni de intentar decir lo que sé. Me muestra. Tú verás, por lo tanto. ¿Quieres, pues, que empecemos a examinarlo partiendo del método acostumbrado? Nuestra costumbre era, en efecto, la de poner una idea para cada multitud de cosas a las que damos un mismo nombre. ¿O no lo entiendes? Sí, lo entiendo. Pongamos, pues, la que quieras de esas. Multitudes. Valga de ejemplo si te parece. Hay una multitud de camas y una multitud de mesas. ¿Cómo no? Pero las ideas relativas a esos muebles son 2. Una idea de cama y otra idea de mesa. Sí. Y no solíamos decir que los artesanos de cada uno de esos muebles, al fabricar el uno las camas y el otro las mesas de que nosotros nos servimos, e igualmente las otras cosas, los hacen mirando a su idea. Por lo tanto, no hay ninguno entre los artesanos que fabrique la idea misma, porque ¿cómo habría de fabricarla? De ningún modo. Mira ahora qué nombre das a este otro artesano. ¿A cuál? Al que fabrica él solo todas las cosas que hace cada uno de los trabajadores manuales. Hombre extraordinario y admirable es ese. ¿De qué hablas? No lo digas aún, pues pronto vas a decirlo. Con más razón. Tal operario no solo es capaz de fabricar todos los muebles, sino que hace todo cuanto brota de la tierra y produce todos los seres vivos, incluido él mismo, y además de esto la tierra y el cielo y los dioses y todo lo que hay en el cielo y bajo tierra en el Hades. Estás hablando, dijo, de un sabio bien maravilloso. ¿No lo crees? Pregunté. Y dime, ¿te parece que no existe en absoluto tal operario o que el hacedor de todo esto puede existir en algún modo y en otro modo no? ¿O no te das cuenta de que tú mismo eres capaz de hacer todo esto? En cierto modo. ¿Qué moda es ese? Preguntó. No es difícil, contesté, antes bien, puede practicarse diversamente. Y con rapidez, con máxima rapidez, si quieres tomar un espejo y darle vueltas a todos lados. En un momento, harás el sol y todo lo que hay en el cielo. En un momento, la tierra. En un momento, a ti mismo. Y a los otros seres vivientes y muebles y plantas. Y todo lo demás de que hablábamos. Sí, dijo. En apariencias, pero no existentes. En verdad. Linda y oportunamente, dije yo, sales al encuentro de mi discurso. Entre los artífices de esa clase está sin duda el pintor. No es así. ¿Cómo no? Y dirás, creo yo, que lo que él hace no son seres verdaderos. Y, sin embargo, en algún modo el pintor hace camas también. No es cierto. Sí, dijo. También hace una cama de apariencia. 2. ¿Y qué hace él? 5. Fabricante de camas. No, acabas de decir que este no hace la idea, que es, según conveníamos, la cama existente por sí, sino una cama determinada. Así lo decía. Si no hace, pues,
lo que existe por sí, no hace lo real, sino algo que se le parece, pero no es real. Y, si alguno dijera que la obra del fabricante de camas o de algún otro mecánico es completamente real, no se pone en peligro de no decir verdad. No la diría, observó, por lo menos a juicio de los que se dedican a estas cuestiones. No nos extrañemos, pues, de que esa obra resulte también algo oscuro en comparación. B. Con la verdad. No, por cierto. ¿Quieres, pues dije, que, tomando por va? Sé esas obras, investiguemos cómo es ese otro imitador de que hablábamos? Si tú lo quieres, dijo. Conforme a lo dicho, resultan tres clases de camas. Una, la que existe en la naturaleza, que, según creo, podríamos decir que es fabricada por Dios, porque, ¿quién otro podría hacerla? Nadie, creo yo. Otra, la que hace el carpintero. Sí, dijo. Y otra, la que hace el pintor. No es así. Sea. Por tanto, el pintor, el fabricante de camas y Dios son los tres maestros de esas tres clases de camas. Sí, tres. Y Dios, ya porque no quiso, ya porque se le impuso alguna necesidad de no fabricar más que una cama en la naturaleza, así lo hizo. Una cama sola, la cama en esencia. Pero dos o más de ellas ni fueron producidas por Dios ni hay miedo de que se produzcan. ¿Cómo así? Dijo. Porque, si hiciera aunque no fueran más que dos, dije yo, aparecería a su vez una de cuya idea participarían esas dos y esta sería la cama por esencia, no las dos otras. Exacto, dijo. Y fue po. DRKE, Dios sabe esto, creo yo, y porque quiere ser realmente creador de una cama realmente existente y no un fabricante cualquiera de cualquier clase de camas, por lo que hizo esa, única en su ser natural. Es presumible. ¿Te parece, pues, que le llamemos el creador de la naturaleza de ese objeto o algo semejante? Es justo, dijo, puesto que ha producido la cama natural y todas las demás cosas de ese orden. ¿Y qué diremos del carpintero? ¿No es este también artífice de camas? Sí. Y el pintor, es también artífice y hacedor del mismo objeto. De ningún modo. Pues, ¿qué dirás que es este con respecto a la cama? Creo, dijo, que se le llamaría más adecuadamente imitador de aquello de que los otros son artífices. Bien, dije. Según eso, al autor de la tercera especie, empezando a contar por la natural, le llamas imitador. Exactamente, dijo. Pues eso será también el autor de tragedias. Por ser imitador. Un tercero en la sucesión que empieza en el rey y en la verdad. Y lo mismo. Todos los demás imitadores. Tal parece. De acuerdo, pues, en lo que toca al imitador. Pero contestan. 5. Ea esto otro acerca del pintor. ¿Te parece que trata de imitar aquello mismo que existe en la naturaleza, o las obras del artífice? Las obras del artífice, dijo. Tales como son o tales como aparecen. Discrimina también esto. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Lo siguiente. Una cama difiere en algo de sí misma según la mires de lado o de frente o en alguna otra dirección. O no difiere en nada, sino que parece distinta. Y otro tanto sucede con lo demás. Eso, dijo. Parece ser diferente, pero no lo es. Atiende ahora a esto otro. ¿A qué S? B. Endereza la pintura hecha de cada cosa. A imitar la realidad según se da o a imitar lo aparente según aparece, y hacer imitación de una apariencia o de una verdad. De una apariencia, dijo. Bien lejos, pues, de lo verdadero está el arte imitativo. Y según parece, la razón de que lo produzca todo está en que no alcanza sino muy poco de cada cosa y en que esto poco es un fantasma. Así decimos que el pintor nos pintará un zapatero, un carpintero y los demás artesanos sin entender nada de las artes de estos hombres. Y no obstante, si es buen pintor, podrá, pintando un carpintero y mostrándolo desde lejos, engañar a niños y hombres necios, con la ilusión de que es un carpintero de verdad. ¿Cómo no? Y creo, amigo, que sobre todas estas cosas, nuestro modo de pensar ha de ser el siguiente.
Cuando alguien nos anuncie que ha encontrado D. Un hombre entendido en todos los oficios y en todos los asuntos que cada uno en particular conoce y que lo sabe todo más perfectamente que cualquier otro, hay que responder a ese tal, que es un simple y que probablemente ha sido engañado al topar con algún charlatán o imitador que le ha parecido omnisciente por no ser el capaz de distinguir la ciencia, la ignorancia y la imitación. Es la pura verdad, dijo. 3. Por tanto proseguí, visto esto, habrá que examinar el género, o trágico y a Homero, su guía, ya que oímos decir a algunos que aquellos conocen todas las artes y todas las cosas humanas en relación con la virtud y con el vicio, y también las divinas. Porque el buen poeta, si ha de componer bien sobre aquello que compusiere, es fuerza que componga con conocimiento o no será capaz de componer. Debemos, por consiguiente, examinar si estos no han quedado engañados al topar con tales imitadores sin darse cuenta, al ver sus obras, de que están a triple distancia del ser y de que solo componen fácilmente a los ojos de quien no conoce la verdad, porque no componen más que apariencias, pero no realidades. O sí, por el contrario, dicen algo de peso y en realidad los buenos poetas conocen el asunto sobre el que parecen hablar tan acertadamente a juicio de la multitud. Hay que examinarlo puntualmente, dijo. ¿Piensas, pues, que si alguien pudiera hacer las dos cosas, el objeto imitado y su apariencia, se afanaría por entregarse a la fabricación de apariencias y por hacer de ello el norte de su vida como si no tuviera otra cosa mejor? No lo creo. Por el contrario, opino que, si tuviera realmente conocimiento de aquellos objetos que imita, se afanaría mucho más por trabajar en ellos que en sus imitaciones, trataría de dejar muchas y hermosas obras como monumentos de sí mismo y ansiaría ser más bien el encomiado que el encomiador. Eso pienso, dijo, porque son muy distintas la honra y el provecho de uno y otro ejercicio. Ahora bien, de la mayoría de las cosas no hemos de pedir cuenta a Homero ni a ningún otro de los poetas, preguntándole si alguno de ellos será médico o solo imitador de la manera de hablar del médico. ¿Cuáles son los enfermos? Que se cuente que haya sanado alguno de los poetas antiguos o modernos, tal como se refiere, de Asclepio, o qué discípulos dejó el poeta en el arte de la medicina, como aquel sus sucesores. No le preguntemos tampoco acerca de las otras artes. Dejemos eso. Pero sobre las cosas más importantes y hermosas de que se propone hablar Homero, sobre las guerras, las campañas, los regímenes de las ciudades y la educación del hombre, es justo que nos informemos de él preguntándole. Amigo Homero, si es cierto que tus méritos no son los de un tercer puesto a partir de la verdad, ni solo eres un fabricante de apariencias al que definimos como imitador, antes bien, tienes el segundo puesto y eres capaz de conocer qué conductas hacen a los hombres mejores o peores en lo privado y en lo público, dinos cuál de las ciudades mejoró por ti su constitución como la Cedemonia mejoró la suya por Licurgo y otras muchas ciudades, grandes o pequeñas, por otros muchos varones. ¿Y cuál es la ciudad que te atribuye el haber sido un buen legislador en provecho de sus ciudadanos? Pues Italia y Sicilia señalan a Carondas y nosotros a Solón. Y a ti cuál. Podría nombrar a alguna. No creo, dijo Glaucón, porque no cuentan tal cosa ni siquiera los propios homéridas. ¿Y qué guerra se recuerda que, en los tiempos 6 pos de Homero, haya sido felizmente conducida por su mando o su consejo? Ninguna. ¿O se refieren de él por lo menos esa multitud de inventos y adquisiciones ingeniosas para las artes o para alguna otra esfera de acción, que son propios de un varón sabio, como Cuen? Tan de tales de Mileto o de Anacarsis se le cita. No hay nada de eso. Pero ya que no en la vida pública, a lo menos en la privada, se dice acaso que Homero haya llegado alguna vez, mientras vivió, a ser guía de educación para personas que le amasen por su trato y que transmitiesen a la posteridad un sistema de vida homérico, a la manera de Pitágoras, que fue especialmente amado por ese motivo y cuyos discípulos, conservando aún
Hoy día el nombre de vida pitagórica, aparecen señalados en algún modo entre todos los demás hombres. Nada de ese género dijo se refiere de aquel. Pues en cuanto a Creófilo, el discípulo de Homero, es posible, Sócrates, que resultara ser quizá seas digno de risa por su educación, que por su nombre si es verdad lo que de Homero se cuenta. Pues dicen que éste quedó, estando aún en vida, en el más completo abandono por parte de aquel. Y así se cuenta de cierto dije yo. Pero, ¿crees, Glaucón, que si Homero, por haber podido conocer estas cosas y no ya solo imitarlas, hubiese sido realmente capaz de educar a los hombres y hacerlo, de ese mejores, no se habría granjeado un gran número de amigos que le hubiesen honrado y amado, y que, si Protágoras el Abderita y Pródico el CEO y otros muchos pudieron, con sus conversaciones privadas, infundir en sus contemporáneos la idea de que no serían capaces de gobernar su casa ni su ciudad si ellos no dirigían su educación, y por esta ciencia son amados tan grandemente que sus discípulos casi los llevan en palmas, en cambio, los contemporáneos de Homero iban a dejar que este o Hesíodo anduviesen errantes entonado sus cantos si hubiesen sido ellos capaces de aprovecharles para la virtud, y no se hubieran pegado a ellos más que al oro ni les hubieran forzado a vivir en sus propias casas, o, en caso de no persuadirles, no les hubieran seguido a todas partes hasta haber conseguido la educación conveniente. Me parece, Sócrates respondió, ¿qué dices? En un todo la verdad. Afirmamos, pues, que todos los poetas, empezando por Homero, son imitadores de imágenes de virtud o de aquellas otras cosas, sobre las Q6 se componen, y que en cuanto a la verdad, no la alcanzan, sino que son como él. Pintor de que hablábamos hace un momento, que hace algo que parece un zapatero a los ojos de aquellos que entienden de zapatería tan poco como él mismo y que solo juzgan por los colores y las formas. Sin duda ninguna. Asimismo diremos, creo yo, que el poeta no sabe más que imitar, pero, valiéndose de nombres y locuciones, aplica unos ciertos colores tomados de cada una de las artes, de suerte que otros semejantes a él, que juzgan por las palabras, creen que se expresa muy acertadamente. Cuando habla, en metro, ritmo o armonía, sea sobre el arte del zapatero o sobre estrategia o sobre otro cualquier asunto. Tan gran hechizo tienen por naturaleza esos accidentes. Porque, una vez desnudas de sus tintes musicales las cosas de los poetas y dichas simplemente, creo, que bien sabes cómo quedan. B. Punto. ¿Alguna vez lo habrás observado? Sí, por cierto, dijo. No se asemejan, dije yo, a los rostros jóvenes, pero no hermosos según se los puede observar cuando pasa su sazón. Exactamente, dijo. Pues, atiende a esto otro. El que hace una apariencia, el imitador, decimos, no entiende nada del ser, sino de lo aparente. No es así. Sí. No lo dejemos, pues, a medio decir. Examinémoslo convenientemente. Habla tilde, dijo. El pintor, decimos, puede pintar unas riendas y un freno. Sí. Pero el que los hace es el talabartero y el herrero. Bien de cierto. ¿Y acaso el pintor entiende cómo deben ser las riendas y el freno? O la verdad es que ni lo entiende él ni tampoco el herrero ni el guarnicionero, sino solo el que sabe servirse de ellos. ¿Qué es el caballista? Así es la verdad. Y no podemos decir que eso ocurre en todas las demás cosas. ¿Cómo? Que sobre todo objeto hay tres artes distintas. La de utilizarlo, la de fabricarlo y la de imitarlo. Cierto. Ahora bien, la excelencia, hermosura y perfección de cada mueble o ser vivo o actividad no están en relación exclusivamente con el servicio para que nacieron o han sido hechos. Así es, resulta enteramente necesario, por lo tanto, que el que utiliza cada uno de ellos sea el más experimentado y que venga a ser el quien comunique al fabri. Cante los buenos o malos efectos que produce en el uso aquello de que se sirve. Por ejemplo, el flautista informa al fabricante de flautas acerca de las que le sirven para tocar y le ordena cómo debe hacerlas y éste
obedece. ¿Cómo no? Así, pues, el entendido informa sobre las buenas o malas flautas y el otro las hace prestando fe a ese informe. Sí. Por lo tanto, respecto de un mismo objeto, el fabricante ha de tener una creencia bien fundada acerca de su conveniencia o inconveniencia, puesto que Tr. 6. Ata con el entendido y está obligado a oírle. El que lo utiliza, en cambio, ha de tener conocimiento. Bien de cierto. Y el imitador, ¿tendrá acaso también conocimiento, derivado del uso, de las cosas que pinta, de si son bellas y buenas o no, o una opinión recta por comunicación necesaria con él? Entendido y por las órdenes que reciba de cómo hay que pintar. Ni una cosa ni otra. Por tanto, el imitador no sabrá ni podrá opinar debidamente acerca de las cosas que imita en el respecto de su conveniencia o inconveniencia. No parece donoso, pues, resulta el imitador en lo que toca a su saber de las cosas sobre que compone. No muy donoso, por cierto. Con todo, se pondrá a imitarlas sin conocer. B. ¿En qué respecto es cada una mala o buena? Y lo probable es que imite lo que parezca hermoso a la masa de los totalmente ignorantes. ¿Qué otra cosa cabe? Parece, pues, que hemos quedado totalmente de acuerdo en esto. En que el imitador no sabe nada que valga la pena acerca de las cosas que imita. En que, por tanto, la imitación no es cosa seria, sino una niñería, y en que los que se dedican a la poesía trágica, sea en llambos, sea en versos épicos, son todos unos imitadores, como los que más lo sean. Completamente cierto. V y esa imitac. C. John exclamé yo, no versa. Por Zeus, sobre algo que está a 3 puestos de distancia de la verdad. No es así. Sí. ¿Y cuál es el elemento del hombre sobre él? ¿Qué ejerce el poder que le es propio? ¿A qué te refieres? A lo siguiente. Una cosa de un tamaño determinado no nos parece igual a la vista de cerca que de lejos. No, en efecto. Y unos mismos objetos nos parecen curvos o rectos según los veamos en el agua o fuera de ella, y cóncavos o convexos conforme a un extravío de visión en lo que toca a los colores. Y, en general, se revela en nuestra alma la existencia de toda una serie de perturbaciones de este tipo y, por esta debilidad de nuestra naturaleza, la pintura sombreada, la prestidigitación y otras muchas invenciones por el estilo son aplicadas y ponen por obra todos los recursos de la magia. Verdad es. Y no se nos muestran como los remedios más acomodados de ello el medir, el contar y el pesar, de modo que no se nos imponga esa apariencia mayor o menor o de mayor número o más peso, sino lo que cuenta, mide o pesa. ¿Cómo no? Pues eso será, de cierto, obra del elemento calculador que existe en nuestra alma. Obra suya ciertamente. Y a ese elemento, una vez que ha medido unas cosas como mayores o menores o iguales que otras, se le aparecen términos contrarios, como juntos al mismo tiempo en un mismo objeto. Cierto. Pero no dijimos que era imposible que a una misma facultad se le muestren los contrarios al mismo tiempo en un objeto mismo. Y con razón lo dijimos. Por tanto, lo 6. Que en nuestra alma opina, prescindiendo de la medida no es lo mismo que lo que opina conforme a la medida. No en modo alguno. Y lo que da fe a la medida y al cálculo será lo mejor de nuestra alma. ¿Cómo no? Y lo que a ello se opone será alguna de las cosas viles que en nosotros hay. Necesariamente. A esta confesión quería yo llegar cuando dije que la pintura y, en general, todo arte imitativo hace sus trabajos a gran distancia de la verdad y trata y tiene amistad con aquella parte de nosotros que se aparta de la razón, y ello sin ningún fin sano ni verdadero. Exactamente dijo. Y así, cosa vil y ayuntada a cosa vil, solo lo vil es engendrado por el arte imitativo. Tal parece. Y solo pregunté el que corresponde a la visión o también el que corresponde al oído, al cual llamamos poesía. Es natural, dijo, que también este segundo. Pero ahora dije no demos crédito exclusivamente a su analogía con la pintura. Vayamos a aquella parte de Nu.
C. Estramente a la que habla. La poesía imitativa y veamos si es deleznable o digna de aprecio. Así hay que hacerlo. Sea nuestra proposición la siguiente. La poesía imitativa nos presenta a los hombres realizando actos forzosos o voluntarios a causa de los cuales piensan que son felices o desgraciados y en los que se encuentran ya apesadumbrados, ya satisfechos. ¿Hay algo además de esto? Nada. ¿Y acaso, de el hombre se mantiene en todos ellos en un mismo pensamiento? ¿O se dividirá también en sus actos y se pondrá en lucha consigo mismo a la manera en que se dividía en la visión y tenía en sí al mismo tiempo opiniones contrarias sobre los mismos objetos? Bien se me ocurre que no haría falta que nos pusiéramos de acuerdo sobre ello, porque en lo que va dicho quedamos suficientemente conformes sobre todos esos puntos, a saber, en que nuestra alma está llena de miles de contradicciones de esta clase. Y con razón convinimos en ello, dijo. Con razón, en efecto, proseguí. Pero lo que, entonces nos dejamos atrás creo que es forzoso. Lo tratemos ahora. ¿Y qué es ello? Dijo. Un hombre discreto die que tenga una desgracia tal como la pérdida de un hijo o la de algún otro ser que singularmente estime, decíamos que la soportará más fácilmente que ningún otro hombre. Bien de cierto. Dilucidemos ahora si es que no sentirá nada. O si, por ser esto imposible, lo que hará será moderar su dolor. En verdad dijo que más bien lo segundo. Contéstame ahora a esto otro. ¿Crees que es 6? Este hombre luchará mejor con el dolor y le opondrá mayor resistencia cuando sea visto por sus semejantes o cuando quede consigo mismo, en la soledad. Cuando sea visto, con mucha diferencia. Dijo. Al quedarse solo, en cambio, no reparará, creo yo, en dar rienda suelta a unos lamentos. ¿De qué se avergonzaría si alguien se los oyese y hará muchas cosas que no consentiría en que nadie le viera hacer? Así es, dijo. Vi. A o verá bien, lo que le manda resistir no. Es la razón y la ley y lo que le arrastra a los dolores no es su mismo pesar. Cierto. Habiendo, pues, dos impulsos en el hombre, sobre el mismo objeto y al mismo tiempo, por fuerza, decimos, ha de haber en él dos elementos distintos. ¿Cómo no? Y no está el uno de ellos dispuesto a obedecer a la ley por donde ésta le lleve. ¿Cómo? La ley dice que es conveniente guardarlo más posible la tranquilidad en los azares y no afligirse, ya. Sé que no está claro lo que hay de bueno o de malo en tales cosas. Que tampoco adelanta nada el que las lleva mal, que nada humano hay digno de gran afán y que lo que en tales situaciones debe venir más prontamente en nuestra ayuda queda impedido por él mismo dolor. ¿A qué te refieres? Preguntó. A la reflexión dije acerca de lo ocurrido y, al colocar nuestros asuntos, como en el juego de dados, en relación con la suerte que nos ha caído, conforme la razón nos convenza de que ha de ser mejor, dr, y no hacer como los niños, que, cuando son golpeados, se cogen la parte dolorida y pierden el tiempo gritando, sino acostumbrar al alma a tornarse lo antes posible a su curación y al enderezamiento de lo caído y enfermo suprimiendo con el remedio sus plañidos. Es lo más derecho, dijo, que puede hacerse en los infortunios de la vida. Así, decimos, el mejor elemento sigue voluntariamente ese raciocinio evidente. Y lo que nos lleva al recuerdo de la desgracia y a las lamentaciones, sin saciarse nunca de ellas, no diremos que es irracional y perezoso, y allegado de la cobardía. Lo diremos de cierto. Ahora bien, uno de esos elementos, el irritable, admite mucha y variada imitación. Pero, el carácter reflexivo y tranquilo, siendo siempre semejante a sí mismo, no es fácil de imitar ni cómodo de comprender cuando es imitado. Mayormente para una asamblea en fiesta y para hombres de las M6, haz diversas procedencias reunidos en el teatro. La imitación, en efecto, les presenta un género de sentimientos completamente extraño para ellos. En un todo, es manifiesto, por tanto, que el poeta imitativo no está destinado por naturaleza a ese elemento del alma ni su ciencia se hizo para agradarle, si ha de ganar renombre entre la multitud,
sino para el carácter irritable y multiforme, que es el que puede ser fácilmente imitado. Manifiesto. Con razón, pues, la emprendemos con él y lo colocamos en el mismo plano que al pintor, porque de una parte se le parece en componer cosas deleznables comparadas con la verdad y b. de otra se le iguala en su relación íntima con uno de los elementos del alma, y no con el mejor. Y así fue justo no recibirle en una ciudad que debía ser regida por buenas leyes, porque aviva y nutre ese elemento del alma y, haciéndolo fuerte, se cava con la razón a la manera en que alguien, dando poder en una ciudad a unos miserables, traiciona a esta y pierde a los ciudadanos más prudentes. De ese modo, diremos, el poeta imitativo implanta privadamente un régimen perverso en el alma de cada uno condescendiendo con el elemento irracional que hay en ella, elemento que no distingue lo grande de lo pequeño, sino considera las mismas cosas unas veces como grandes, otras como pequeñas, creando apariencias enteramente apartadas de la verdad. Muy de cierto. 7. Pero todavía no hemos dicho lo más grave de la poesía, su capacidad de insultar a los hombres de provecho, con excepción de unos pocos, es sin duda lo más terrible. ¿Cómo no, si en efecto hace eso? Escucha y juzga. Los mejores de nosotros, cuando oí con acento agudo de os como Homero o cualquier otro, de los autores trágicos imita a alguno de sus héroes que, hallándose empezar, se extiende entre gemidos, en largo discurso o se pone a cantar y se golpea el pecho, entonces gozamos. Como bien sabes, seguimos, entregados, el curso de aquellos efectos y alabamos con entusiasmo como buen poeta al que nos coloca con más fuerza en tal situación. Bien lo sé, cómo no. Pero cuando a nosotros mismos nos ocurre una desgracia, ya sabes que presumimos de lo contrario si podemos quedar tranquilos y minarnos, pensando que esto es propio de varón y aquello otro que antes celebrábamos de mujer. Ya me doy cuenta, dijo. Y está bien ese elogio, dije yo, está bien. Que, viendo a un hombre de condición tal que uno mismo no consentiría en ser como él, sino se avergonzaría del parecido, no se sienta repugnancia, sino que se goce y se le celebre. No, por Zeus dijo, no parece eso razonable. 6. Bien seguro dije, por lo menos si lo examinas en este otro aspecto. ¿Cómo? Pensando que aquel elemento que es contenido por fuerza en las desgracias domésticas y privado de llorar, de gemir a su gusto y de saciarse de todo ello, estando en su naturaleza él. Desearlo, este es precisamente el que los poetas dejan satisfecho y gozoso. Y que, ve, lo que por naturaleza es mejor en nosotros, como no está educado por la razón ni por el hábito, afloja en la guarda de aquel elemento plañidero, porque lo que ve son azares extraños y no le resulta vergüenza alguna de alabar y compadecer a otro hombre que, llamándose de pro, se apesadumbra inoportunamente. Antes al contrario, cree que con ello consigue él mismo aquella ganancia del placer y no consiente en ser privado de éste por su desprecio del poema entero. Y opino que son pocos aquellos a quienes les es dado pensar que por fuerza han de sacar para lo suyo algo de lo ajeno y que, nutriendo en esto último el sentimiento de lástima, no lo contendrán fácilmente en sus propios padecimientos. Es la pura verdad, dijo. Sí, y no puede decirse lo mismo de lo cómico. Cuando te das al regocijo por oír en la representación cómica o en la conversación algo que en ti mismo te avergonzarías de tomar a risa y no lo detestas por perverso, no haces lo mismo que en los temas sentimentales. Pues das suelta a aquel prurito de reír que contenías en ti con la razón, temiendo pasar por chocarrero, y no te das cuenta de que, haciéndolo allí fuerte, te dejas arrastrar frecuentemente por él en el trato ordinario hasta convertirte en un farsante. Bien de cierto, dijo. Y por lo que toca a los placeres amorosos y a la cólera y a todas las demás concupiscencias del alma, ya dolorosas, ya agradables, que decimos que siguen a cada una de nuestras acciones, no produce la imitación poética esos mismos efectos en nosotros, porque ella riega y nutre en nuestro interior lo que había que dejar.
secar y erige como gobernante lo que debería ser gobernado a fin de que fuésemos mejores y más dichosos, no peores y más desdichados. No cabe decir otra cosa, afirmó. Así, pues proseguí, cuando topes, Glaucón, con panegiristas de Homero que digan que este poeta fue quien educó a Grecia y que, en lo que se refiere al gobierno y dirección de los asuntos humanos, es digno de que se le coja y se le estudie y conforme a su poesía se instituya la propia vida, deberás besarlos y abrazarlos como a los mejores sujetos en su medida y reconocer también que Homero es el más poético y primero de los trágicos. Pero has de saber igualmente que, en lo relativo a poesía, no han de admitirse en la ciudad más que los himnos a los dioses y los encomios de los héroes. Y, si admites también la musa placente, en cantos o en poemas, reinarán en tu ciudad el placer y el dolor en vez de la ley y de aquel razonamiento que en cada caso parezca mejor a la comunidad. Esa es la verdad pura, dijo. 8. Ve aquí dije yo cuál será, al volver a hablar de la poesía, nuestra justificación por haberla desterrado de nuestra ciudad siendo, como es, la razón nos lo imponía. Digámosle a ella además, para que no nos acuse de dureza y rusticidad, es ya antigua la discordia entre la filosofía y la poesía. Pues hay aquello de la perra aulladora que ladra a su dueño, el hombre grande en los vaniloquios de los necios, la multitud de los filósofos que dominan a Zeus, los pensadores de la sutileza por ser mendigos, y otras mil muestras de la antigua oposición entre ellas. Digamos, sin embargo, que, si la poesía placentera e imitativa tuviese alguna razón que alegar sobre la necesidad de su presencia en una ciudad bien regida, la admitiríamos de grado, porque nos damos cuenta del hechizo que ejerce sobre nosotros. Pero no, es lícito que hagamos traición a lo que se nos muestra como verdad. Porque no te sientes tú, también, amigo mío, hechizado por ella, sobre todo cuando la percibes a través de Homero. En gran manera. Y será justo dejarla volver una vez que se haya justificado en una canción o en cualquier otra clase de versos. Enteramente justo. Y daremos también a sus defensores, no ya poetas, sino amigos de la poesía, la posibilidad, de razonar en su favor fuera de metro y sostener que no es solo agradable, sino útil para los regímenes políticos y la vida humana. Pues, ganaríamos, en efecto, con que apareciese que no es solo agradable, sino provechosa. ¿Cómo no habríamos de ganar? Dijo. Pero en caso contrario, mi querido amigo, así como los enamorados de un tiempo, cuando vienen a creer que su amor no es provechoso, se apartan de él, bien que con violencia, del 6. Mismo modo nosotros, por el amor de esa poesía que nos ha hecho nacer dentro la educación de nuestras hermosas repúblicas, veremos con gusto que ella se muestre buena y verdadera en el más alto grado. Pero, mientras no sea capaz de justificarse, la ese de oír repitiéndonos a nosotros mismos el razonamiento que hemos hecho y atendiendo a su conjuro para librarnos de caer por segunda vez en un amor propio de los niños y de la multitud. La escucharemos. Por tanto, convencidos de que tal poesía no debe ser tomada en serio, por no ser ella misma cosa seria ni atenida a la verdad. Antes bien, él, que la escuche ha de guardarse temiendo por su propia república interior y observar lo que queda dicho acerca de la poesía. Convengo en absoluto, dijo. Grande, pues seguí, más grande de lo que parece es, querido Glaucón, el combate en que se decide si se ha de ser honrado o perverso, de modo que ni por la exaltación de los honores ni por la de las riquezas ni por la de mando alguno ni tampoco por la de la poesía vale la pena descuidar la justicia ni las otras partes de la virtud. Conforme a lo que hemos discurrido, dijo, estoy de entero acuerdo contigo y creo que cualquier otro lo estaría también. Y sin C. Vargo observé, no hemos tratado aún de las más grandes recompensas de la virtud, de los premios que le están preparados. De cosa bien grande habla si es que hay algo más grande que lo que queda dicho, replicó.
Pero que hay repuse que pueda llegar a ser grande en un tiempo pequeño. Porque todo, ese tiempo que va desde la niñez hasta la senectud queda en bien poco comparado con la totalidad del tiempo. No es nada de cierto, dijo. ¿Y qué? ¿Piensas que a un ser inmortal le está bien afanarse por un de tiempo tan breve y no por la eternidad? No creo, respondió. ¿Pero qué quieres decir con ello? ¿No sientes, Die, que nuestra alma es inmortal y que nunca perece? Y él, clavando en mí su vista con extrañeza, replicó. No, de cierto, por Zeus. Es que tú puedes afirmarlo. Si contesté, si no me engaño. Y pienso que, tú también, porque no es tema difícil. Para mí, sí, repuso. Pero oiría de ti con gusto ese fácil argumento. Escucha, pues, dije. No tienes más que hablar, replicó. ¿Hay algo? Preguntéle a lo que das el nombre de bueno o de malo. Sí. Y piensas, acerca de estas cosas lo mismo. Que yo, que lo malo es todo lo que disuelve y destruye. Y lo bueno, lo que preserva y aprovecha. Eso creo, dijo. ¿Y qué? 6 más. No reconoces lo bueno y lo malo para cada cosa. Por ejemplo, la oftalmía. Para los ojos, la enfermedad para el cuerpo entero, el tizón para el trigo, la podredumbre para las maderas, el orín para el bronce o el hierro y, en fin, como digo, un mal y enfermedad con natural a casi cada uno de los seres. Así es, dijo. De modo que, cuando alguno de ellos se produce en un ser, pervierte aquello en que se produce y finalmente lo disuelve y arruina enteramente. ¿Cómo no? Por consiguiente, el mal connatural con cada cosa y la perversión que produce es lo que la disuelve. Y, si no es el quien la destruye, NINB. Ninguna otra cosa podrá destruirla. Porque jamás ha de destruirla lo bueno ni tampoco lo que no es bueno ni malo. ¿Cómo había de destruirla? Dijo. Si hallamos, pues, alguno de los seres a quien afecte un mal que lo hace miserable, pero que no es capaz de disolverlo ni acabarlo, no. Vendremos a saber con ello que no existe ruina posible para el ser de esa naturaleza. Así hay que creerlo, dijo. ¿Y qué? Proseguí. ¿No hay también en él alma algo que la hace perversa? Desde luego, dijo. Todo aquello que a poco referíamos. La N justicia, el desenfreno, la cobardía y la ignorancia. ¿Y acaso alguna de estas cosas la descompone y disuelve? Y cuida de que no nos engañemos pensando que el hombre injusto e insensato, cuando es sorprendido en su injusticia, perece por causa de ella, que es la que pervierte su alma. Por el contrario, considéralo más bien, en este aspecto. Así como la enfermedad, siendo la perversión del cuerpo, lo funde y arruina. Y lo lleva a no ser ya cuerpo, y todas las otras cosas que decíamos, por causa de su mal peculiar y por la destrucción que éste produce con su contacto e infusión, vienen a dar en él no ser. No es así. Sí. Pues, considera al alma de la misma manera. ¿Acaso la injusticia y sus demás males la destruyen y corrompen cuando se le adhieren e infundan hasta llevarla a la muerte al separarla del cuerpo? De ningún modo, contestó. Por otra parte, observé, es absurdo que la perversión ajena destruya una cosa y la propia. No, absurdo. Y reflexiona, oh, Glaucón. Continué, en que por la mala condición de los alimentos, sea esta la que sea, ranciedad, putrefacción o cualquier otra, no pensamos que el cuerpo tenga que perecer, sino 6. Que, cuando la corrupción de esos alimentos ha hecho nacer en el cuerpo la corrupción propia de éste, entonces diremos que el cuerpo ha perecido con motivo de aquellos, pero bajo su propio mal, que es la enfermedad. En cambio, por la mala calidad de los alimentos, siendo estos una cosa y el cuerpo otra y no habiendo sido producido el mal propio por el mal extraño, por esa causa jamás juzgaremos que el cuerpo haya sido destruido. Muy exacto es lo que dices, observó. Pues bien, conforme al mismo razonamiento dije, si la corrupción del cuerpo no implanta en el alma la corrupción propia de esta, no admitiremos que ella quede destruida por el mal extraño sin la propia corrupción, es
decir, lo uno por el mal de lo otro. Así es de razón, dijo. Ahora, pues, o refutemos todo esto, como dicho fuera de propó, b, cito, o sostengamos, en tanto no esté refutado, que ni por la fiebre ni por otra cualquier enfermedad ni por el degüello ni aunque el cuerpo entero quede desmenuzado en tajos, ni aun así ha de perecer ni destruírsese el alma en lo más mínimo. Sostengámoslo hasta que alguno nos demuestre que por estos padecimientos del cuerpo se hace ella más injusta o impía. Porque por la aparición en una cosa de un mal que le es extraño, sí, no se le junta el mal propio, no hemos de dejar que se diga que se destruye el alma ni otro ser alguno. Pues en verdad aseveró que nadie demostrará jamás esto de que el alma de los que están en trance de morir se haga más injusta por la muerte. Pero si alguien, dije yo, por no ser forzado a reconocer que las almas son inmortales, se atreve a salir al encuentro de nuestro argumento y a decir que el moribundo se hace más perverso y más injusto, en ese caso juzgaremos que, si dice verdad el que eso dice, la injusticia es algo mortal, como una enfermedad, para él, que la lleva en sí y, por causa de ello, que es matador por su propia naturaleza, mueren los que la abrazan, los unos enseguida, los otros menos prontamente, pero de manera distinta a aquella en que mueren ahora los injustos a manos de los que les aplican la justicia. Por Zeus, exclamó él, la injusticia no aparecería como cosa tan terrible si fuera mortal para el que la abra. Porque sería su escape de los males. Más bien creo que se muestra como todo lo contrario, porque mata, si le es posible, a los demás, pero al que la lleva en sí, ese le hace estar muy vivo y además bien despierto. Tan lejos se halla, según parece, de producir la muerte. Bien dicho, observé. En efecto, si la propia perversión y el mal propio no son bastantes para matar y destruir el alma, el mal ordenado para otro ser estará bien lejos de destruirla ni a ella ni a cosa alguna salvo aquella para la que ese mal esté ordenado. Bien lejos, como es natural, dijo. Y así, si no perece por mal alguno ni propio, 6, ni extraño, es evidente que por fuerza ha de existir siempre. Y lo que existe siempre es inmortal. Necesariamente, dijo. Sí, esto, pues, ha de ser así, afirmé. Y, si así es, comprenderás que existen siempre las mismas almas, ya que ni pueden ser menos, porque no perece ninguna, ni tampoco más, pues, si se produjera algo de más en los seres inmortales, bien te das cuenta de que nacería de lo mortal, y entonces todo terminaría siendo inmortal. Verdad es lo que dices. Pero no podemos admitir eso, añadí, por que la razón no lo permite, como tampoco que el alma, en su más verdadera naturaleza, sea algo que rebose diversidad, desigualdad y diferencia en relación consigo mismo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. No es fácil die que lo eterno sea algo compuesto de muchos elementos y con una composición que no es la más conveniente, como en lo anterior se nos ha mostrado el alma. No, no es propio. Así, pues, el que el alma sea algo inmortal, nos lo impone nuestro reciente argumento y los demás que se dan. Punto. Pero para saber cómo sea, ella en verdad no hay que contemplarla degradada por su comunidad con el cuerpo y por otros males, como la vemos ahora, sino adecuadamente con el raciocinio, tal como es ella al quedar en su pureza, y se la hallará entonces mucho más hermosa y se distinguirán más claramente las obras justas y las injustas y todo lo demás de que hemos tratado. Pero esto que acabamos de decir solamente es verdad según se nos aparece al presente, porque antes la hemos contemplado en una disposición tal que, así como los que veían al marino Glauco no podían percibir fácilmente su naturaleza originaria, porque, de los antiguos miembros de su cuerpo, los unos habían sido rotos y los otros consumidos y totalmente estropeados por las aguas, mientras le habían nacido otros nuevos, por la acumulación de conchas, algas y piedrecillas, de suerte que más bien parecía una fiera. Cualquiera que lo que era por nacimiento, en esa misma disposición contemplamos nosotros
al alma por efecto de una multitud de males. Por ello, Glaucón, hay que mirar a otra parte. ¿A dónde? Dijo. A su amor del saber, y hay que pensar en las cosas a que se abraza y en las compañías que desea en su calidad de allegada de lo divino e inmortal y de lo que siempre existe. Y en cómo hayaseis de ser cuando vaya toda entera atrás. Esto y se salga, por el mismo impulso, del mar. En que se halla y se sacuda las muchas piedras y conchas que ahora, puesto que de la tierra se nutre, se han fijado a su alrededor. Costra, térrea, rocosa y silvestre procedente de esos banquetes a que suele atribuirse la felicidad. Y, entonces se podrá ver su verdadera naturaleza. Si es compuesta o simple o de qué manera y cómo sea. Por ahora, según creo, hemos recorrido suficientemente sus accidentes y formas. En la vida humana. En efecto observó. 12. Así, pues pregunté, no hemos resuelto en nuestro razonamiento las dificultades, propuestas sin celebrar por otra parte las recompensas y la gloria de la justicia como, según vosotros, hicieron Hesíodo y Homero, sino encontrando que la práctica de la justicia es en sí misma lo mejor para el alma considerada en su esencia, y que ésta ha de obrar justamente tenga o no tenga el anillo de Giges y aunque a este anillo se agregue el casco de Hades. Pura verdad respondió es lo que dices. Entonces seguí se podrá ver con malos ojos, Glaucón, que, además, ese de esas excelencias, restituyamos a la justicia y a las demás virtudes, los muchos y calificados premios que suele recibir tanto de los hombres como de los dioses, así en vida del sujeto como después de su muerte. De ningún modo dijo, me devolveréis, pues, lo que tomasteis prestado en nuestra discusión. ¿Y qué es ello? Os concedí que el justo pareciera ser injusto, y el injusto justo, porque vosotros creíais que, aunque no fuera ello cosa que pudiera pasar a la vista de los dioses, ni de los hombres, debía, con todo concederse en gracia de la argumentación para que la justicia en sí fuese juzgada en relación con la injusticia en sí. ¿No lo recuerdas? Mal haría, dijo en no recordarlo. Por consiguiente dije, puesto que ahora ya están juzgadas, pido de nuevo, en nombre de la justicia, que reconozcamos que ésta se nos muestra tal como corresponde al buen nombre que tiene entre los dioses y los hombres. Y ello, a fin de que recoja los premios del vencedor, que gana por su fama y da a los que la poseen. Puesto que ya la hemos visto conceder los bienes derivados de su propia esencia sin engaño. Para los que de veras la abrazan. Razonable dijo es lo que pides. Así, pues dije, me restituiréis primera mente la afirmación de que ninguno de esos dos hombres escapa en su manera de ser a la mirada de los dioses. Te la restituiremos, dijo. Y, si no se ocultan, el uno será amado por ellos y el otro odiado según convinimos desde el principio. Así es, y no hemos de reconocer que al amado de los dioses te 6 odas las cosas que de esos dioses procedan le han de venir de la manera más favorable salvo algún mal necesario que traiga desde su nacimiento por consecuencia de un hierro anterior. Bien seguro. Por tanto, del hombre justo hay que pensar que, si vive en pobreza o en enfermedades o en algún otro de los que parecen males, todo ello terminará para el en bien sea durante su vida, sea después de su muerte, porque nunca será abandonado por los dioses el que se esfuerza por hacerse justo y parecerse a la divinidad, en cuanto es posible al ser humano la práctica de la virtud. Es de creer, dijo, que el tal no será abandonado por su semejante. Y en cuanto al injusto, no habrá que pensar lo contrario de todo esto. Sin duda ninguna. Estos serán, pues, los galardones que hay para el justo de parte de los dioses. Al menos en mi opinión, dijo. ¿Y qué dije yo recibirán de los hombres? No será ello como voy a decir si nos ponemos, en la realidad, a los hombres desenvueltos injustos, no les pasa como a los corredores que corren bien a la salida y mal al regreso. Saltan, con rapidez al comienzo, pero al fin quedan en ridículo dejando precipitadamente la prueba, con las orejas gachas y sin corona.
Por el contrario, los expertos de verdad en la carrera llegan al fin, recogen los premios y son coronados. No ocurre así de ordinario con los justos. Al final de cada una de sus acciones, de sus tratos con los demás y de la vida, no quedan con buena fama y reciben las recompensas de los hombres. Bien de cierto. Te avendrás, pues, a qué diga yo acerca de ellos todo o que tú decías acerca de los injustos. Diré, en efecto, que los justos, cuando llegan a mayores, mandan en sus ciudades y quieren mandar, casan con quien quieren y dan sus hijos en matrimonio a quien se les antoja. En fin, todo lo que tú afirmabas de los otros lo afirmo yo de ellos. Y, con respecto a los injustos, he de decir que en su mayoría, aunque se encubran durante su juventud, son cogidos al final de su carrera, se hacen con ello dignos de risa y, al llegar a viejos, son despiadadamente vejados por forasteros y conciudadanos, reciben azotes y al fin sufren, dalo por dicho, todas aquellas cosas que tú tenías con razón por tan duras. Pues ve, Ellen, considera tú, como digo, si te has de avenir a esto. En un todo dijo, porque es razonable lo que afirmas. 13. Tal, 6 son, pues dije yo, los premios, recompensas y dones que en vida recibe el justo, de hombres y dioses además de aquellos bienes, que por sí misma les procura la virtud. Bienes ciertamente hermosos y sólidos dijo. Pues estos dije yo no son nada en número, ni en grandeza comparados con aquello que a cada uno de esos hombres le espera después de la muerte. Y también esto hay que oírlo a fin de b. Que cada cual de ellos recoja de este discurso lo que debe escuchar. Habla, pues dijo, que son pocas las cosas que yo oiría con más gusto. Pues he de hacerte, dije yo, no un relato de Alcinu, sino el de un bravo sujeto, hijo de Armenio, Panfilio de nación, que murió en una guerra y, habiendo sido levantados, 10 días después, los cadáveres ya putrefactos, él fue recogido incorrupto y llevado a casa para ser enterrado y, yacente sobre la pira, volvió a la vida a los 12 días y contó, así resucitado, lo que había visto allá. Dijo que, después de salir del cuerpo, su alma se había puesto en camino con otras muchas y habían llegado a un lugar maravilloso donde aparecían en la tierra dos aberturas que comunicaban entre sí y otras dos arriba en el cielo, frente a ellas. En mitad había unos jueces que, una vez pronunciados sus juicios, mandaban a los justos que fueran subiendo a través del cielo, por el camino de la derecha, tras saber, es colgado por delante un rótulo con lo juzgado. Y a los injustos les ordenaban ir hacia abajo por el camino de la izquierda, llevando también, estos detrás, la señal de todo lo que habían hecho. Y, al adelantarse, le dijeron que debía hacer nuncio de las cosas de allá para los hombres y le invitaron a que oyera y contemplara cuanto había en aquel lugar. Y así vio cómo, por una de las aberturas del cielo y otra de la tierra, se marchaban las almas, después de juzgadas. Y cómo, por una de las otras dos, salían de la tierra llenas de suciedad y de polvo, mientras por la restante bajaban más almas, limpias, desde el cielo. Y las que iban llegando parecían venir de un largo viaje. Y, saliendo contentas a la pradera, acampaban como en una gran feria, y todas las que se conocían se saludaban y las que venían de la tierra se informaban de las demás en cuanto a las cosas de allá, y las que venían del cielo, de lo tocante a aquellas otras. Y se hacían mutuamente sus relatos, las unas entre gemidos y llantos, recordando cuántas y cuán grandes cosas habían pasado y visto en su viaje subterráneo, que había durado 1000 años. Y las que venían del cielo hablaban de su bienaventuranza y de visiones de indescriptible hermosura. Referirlo todo, Glaucón, sería cosa de mucho tiempo. Pero lo principal decía era lo siguiente: que, cada cual pagaba la pena de todas sus injusticias y ofensas hechas a los demás, la una tras la otra, y 10 veces por cada una, y cada vez durante 100 años, en razón de ser esta la duración de la vida humana. Y el fin era que pagasen
decuplicado el castigo de su delito. Y así, los que eran culpables de gran número de muertes, o habían traicionado a ciudades o ejércitos o los habían reducido a la esclavitud o, en fin, eran responsables de alguna otra calamidad de este género, esos recibían por cada cosa de estas unos padecimientos 10 veces mayores. Y los que habían realizado obras buenas y habían sido justos y piadosos, obtenían su merecido en la misma proporción. Y también sobre los niños, muertos en el momento de nacer o que habían vivido poco tiempo refería otras cosas menos dignas de mención, pero contaba que eran aún mayores las sanciones de la piedad e impiedad, para con los dioses y los padres y del homicidio, a mano armada. Decía, pues, que se había hallado al lado de un sujeto al que preguntaba otro que dónde estaba Ardieo el Grande. Este Ardieo había sido, 1000 años antes, tirano de una ciudad de Panfilia después de haber matado a su anciano padre y a su hermano mayor y de haber realizado, según decían, otros muchos crímenes impíos. Y contaba que el preguntado contestó, no ha venido ni es de creer que venga aquí. 14. En efecto, entre otros espectáculos terribles hemos contemplado el siguiente. Una vez que estuvimos cerca de la abertura y a punto de subir, tras haber pasado por todo lo demás, vimos de pronto a ese Ardieo y a otros, tiranos en su mayoría. Y había también algunos, particulares de los más pecadores, a todos los cuales la abertura, cuando ya pensaban que iban a subir, no los recibía, sino que, por el contrario, daba un mugido cada vez que uno de estos sujetos, incurables en su perversidad o que no habían pagado suficientemente su pena, trataba de subir. Entonces contaba unos hombres salvajes y, según podía verse, henchidos de fuego, que estaban allá y oían el mugido, se llevaban a los unos cogiéndolos por medio, y a Ardieo y a otros les ataban las manos, los pies y la cabeza y, arrojándolos por tierra y desollándolos, los sacaban a orilla del camino, los desgarraban sobre unos aspálatos y declaraban a los que iban pasando por qué motivos y cómo los llevaban para arrojarlos al Tártaro. Allí, decía, aunque eran muchos los terrores que ya habían sentido, les superaba a todos el que tenían de oír aquella voz en la subida. Y, si callaba, subían con el máximo contento. Tales eran las penas y castigos, y las recompensas en correspondencia con ellos. Y, después de pasar 7 días en la pradera, cada uno tenía que levantar el campo en el octavo y ponerse en marcha. Y, otros 4 días después llegaban a un paraje, desde cuya altura podían dominar la luz extendida a través del cielo y de la tierra, luz recta, como una columna y semejante, más que a ninguna otra, a la del arco iris, bien que más brillante y más pura. Llegaban a ella en un día de jornada y allí, en la mitad de la luz, vieron, tendidos desde el cielo, los extremos de las cadenas, porque esta luz encadenaba el cielo sujetando toda su esfera como las ligaduras de las trirremes. Y desde los extremos vieron tendido el uso de la necesidad, merced al cual giran todas las esferas. Su vara y su gancho eran de acero, y la tortera, de una mezcla de esta y de otras materias. Y la naturaleza de esa tortera era la siguiente. Su forma, como las de aquí. Pero, según lo que dijo, había que concebirla a la manera de una tortera vacía y enteramente hueca en la que se hubiese embutido otra semejante más pequeña, como las cajas cuando se ajustan unas dentro de otras. Y así una tercera y una cuarta y otras 4 más. 8 eran, en efecto, las torteras en total, metidas unas en otras, y mostraban arriba sus bordes como círculos, formando la superficie continua de una sola tortera alrededor de la vara que atravesaba de parte a parte el centro de la octava. La tortera primera y exterior tenía más ancho que el de las otras su borde circular. Seguíale en anchura el de la sexta. El tercero era el de la cuarta. El cuarto, el de la octava. El quinto, el de la séptima. El sexto, el de la quinta. El séptimo, el de la tercera, y el octavo, el de la segunda.
El borde de la tortera mayor era también el más estrellado. El de la séptima, el más brillante. El de la octava recibía su color del brillo que le daba el de la séptima. Los de la segunda y la quinta eran semejantes entre sí y más amarillentos que los otros. El tercero era el más blanco de color. El cuarto, rojizo, y el sexto tenía el segundo lugar por su blancura. El uso todo daba vueltas con movimiento uniforme, y en ese todo que así giraba los 7 círculos más interiores daban vueltas a su vez, lentamente y en sentido contrario al conjunto. De ellos el que llevaba más velocidad era el octavo. Seguíanle el séptimo, el sexto y el quinto, los tres a una. El cuarto les parecía que era el tercero en la velocidad de ese movimiento retrógrado. El tercero, el cuarto, y el segundo, el quinto. El uso mismo giraba en la falda de la necesidad, y encima de cada uno de los círculos iba una sirena que daba también vueltas y lanzaba una voz siempre del mismo tono. Y de todas las voces, que eran 8, se formaba un acorde. Había otras 3 mujeres sentadas en círculo, cada una en un trono y a distancias iguales. Eran las parcas, hijas de la necesidad, vestidas de blanco y con ínfulas en la cabeza. Láquesis, Cloto y Átropo. Cantaban al son de las sirenas. Láquesis, las cosas pasadas. Cloto, las presentes, y Átropo, las futuras. Cloto, puesta la mano derecha en el uso, ayudaba de tiempo en tiempo el giro del círculo exterior. Del mismo modo hacía girar Átropo los círculos interiores con su izquierda. Y Láquesis, de aplicando ya la derecha, ya la izquierda, hacía otro tanto alternativamente con el uno y los otros de estos círculos. 15, y contaba que ellos, una vez llegados allá, tenían que acercarse a Láquesis. Que un cierto adivino los colocaba previamente en fila, y que, tomando después unos lotes y modelos de vida del alda de la misma Láquesis, subía a una alta tribuna y decía: esta es la palabra de la Virgen Láquesis, hija de la necesidad. Almas efímeras, he aquí, que comienza para vos, sotras una nueva carrera, caduca en condición mortal. No será el hado quien os elija, sino que vosotras elegiréis vuestro hado. Que el que salga por suerte el primero, escoja el primero su género de vida, al que ha de quedar inexorablemente unido. La virtud, empero, no admite dueño. Cada uno participará más o menos de ella según la honra o el menosprecio en que la tenga. La responsabilidad es del que elige. No hay culpa alguna en la divinidad. Habiendo hablado así, arrojó los lotes a la multitud y cada cual alzó el que había caído a su lado, excepto el mismo a quien no se le permitió hacer 6, o así. Y, al cogerlo, quedaban enterados del puesto que les había caído en suerte. A continuación puso el adivino en tierra, delante de ellos, los modelos de vida en número mucho mayor que el de ellos mismos. Y las había de todas clases. Vidas de toda suerte, de animales y el total de las vidas humanas. Contábanse entre ellas existencias de tiranos. Las unas, llevadas hasta el fin. Las otras, deshechas en mitad y terminadas en pobrezas, destierros y mendigueces. Y había vidas de hombres famosos, los unos por su apostura y belleza o por su robustez y vigor en la lucha, los otros por su nacimiento y las hazañas de sus progenitores. Las había asimismo de hombres oscuros y otro tanto ocurría con las de las mujeres. No había, empero, allí categorías de alma, por ser forzoso que éstas resultasen diferentes, según la vida que eligieran. Pero todo lo demás, aparecía mezclado entre sí y con accidentes diversos de pobrezas y riquezas, de enfermedades y salud, y una parte se quedaba en la mitad de estos extremos. Allí, según parece, estaba, querido Glaucón, todo el peligro para él, hombre. Y por esto hay que atender sumamente a que cada uno de nosotros, aun descuidando las otras enseñanzas, busque y aprenda esta y vea si es capaz de informarse y averiguar por algún lado quién le dará el poder y la ciencia de distinguir la vida provechosa y la miserable y
de elegir siempre y en todas partes la mejor posible. Y para ello ha de calcular la relación que, todas las cosas dichas, ya combinadas entre sí, ya cada cual por sí misma, tienen con la virtud. En la vida, ha de saber el bien o el mal que ha, de producir la hermosura unida a la pobreza y, unida a la riqueza y a tal o cual disposición del alma, y asimismo el que traerán, combinándose entre sí, el bueno o mal nacimiento, la condición privada o los mandos, la robustez o la debilidad, la facilidad o torpeza en aprender y todas las cosas semejantes existentes por naturaleza en el alma o adquiridas por ésta. De modo que, cotejándolas en su mente todas ellas, se hallará capaz de hacer la elección si delimita la bondad o maldad de la vida de conformidad con la naturaleza del alma y si, llamando mejor, a la que la lleva a ser más justa y peor a la que la lleva a ser más injusta, deja a un lado todo lo demás. Hemos visto, en efecto, que tal es la mejor elección para el hombre así en vida como después de la muerte. Y al ir al Hades hay que llevar esta opinión firme como el acero para no dejarse allí impresionar por las riquezas y males semejantes y para no caer en tiranías y demás prácticas de este estilo, con lo que se realizan muchos e insanables daños y se sufren mayores. Antes bien, hay que saber elegir siempre una vida media entre los extremos y evitar en lo posible los excesos en uno y otro sentido. Tanto en esta vida se ve, como en la ulterior, porque así es como llega el hombre a mayor felicidad. 16. Y entonces el mensajero de las cosas de allá contaba que el adivino habló así. Hasta, para el último que venga, si elige con discreción y vive con cuidado, hay una vida amable y buena. Que no se descuide quien elija primero, ni se desanime quien elija el último. Y contaba que, una vez dicho esto, el que había sido primero por la suerte se acercó derechamente y escogió la mayor tiranía. Y por su necedad y avidez no hizo previamente el conveniente examen, sino que se le pasó por alto que en ello iba el fatal destino de devorar a sus hijos y otras calamidades. Mas después que lo miró despacio, se daba de golpes y lamentaba su preferencia, saliéndose de las prescripciones del adivino, porque no se reconocía culpable de aquellas desgracias, sino que acusaba a la fortuna, a los hados y a todo antes que a sí mismo. Y este era de los que habían venido del cielo y, en su vida anterior había vivido en una república bien ordenada y había tenido su parte de virtud por hábito, pero sin filosofía. Y en general, entre los así chasqueados no eran los menos los que habían venido del cielo, por no estar estos ejercitados en los trabajos, mientras que la mayor parte de los procedentes de la tierra, por haber padecido ellos mismos y haber visto padecer a los demás, no hacían sus elecciones tan deprisa. De esto, y de la suerte que les había caído, les venía a las más de las almas ese cambio de bienes y males. Porque cualquiera que, cada vez que viniera a esta vida, filosofara sanamente y no tuviera en el sorteo uno de los últimos puestos, podría, según lo que de allá se contaba, no solo ser feliz aquí, sino tener de acá para allá y al regreso de allá para acá un camino fácil y celeste, no ya escarpado y subterráneo. Tal decía era aquel interesante espectáculo en que la 6 almas, una por una, escogían sus vidas, el cual, al mismo tiempo, resultaba lastimoso, ridículo y extraño, porque la mayor parte de las veces se hacía la elección según aquello a lo que se estaba habituado en la vida anterior. Y dijo que había visto allí como el alma que en un tiempo había sido de Orfeo elegía vida de cisne, en odio del linaje femenil, ya que no quería nacer engendrada en mujer a causa de la muerte que sufrió a manos de estas. Había visto también al alma de Támiras, que escogía vida de ruiseñor, y a un cisne que, en la elección, cambiaba su vida por la humana, cosa que hacían también otros animales cantores. El alma a quien había tocado el lote veinteno había elegido vida de león, y era la de Allante Telamonio, que rehusaba volver a ser hombre, acordándose de juicio de las armas. La siguiente era la de Agamenón, la cual, odiando
también, a causa de sus padecimientos, al linaje humano, había tomado en el cambio una vida de águila. El alma de Atalanta, que sacó suerte entre las de en medio, no pudo pasar adelante, viendo los grandes honores de un cierto atleta, sino que los tomó para sí. Después de esta vio el alma de Epeo, hijo de Panopeo, que trocó su condición por la de una mujer laboriosa. Y, ya, entre las últimas, a la del ridículo Tersites, que revistió forma de mono. Y ocurrió que, última, de todas por la suerte, iba a hacer su elección él. Alma de Ulises y, dando de lado a su ambición, con el recuerdo de, sus anteriores fatigas, buscaba, dando vueltas durante largo rato, la vida de un hombre común y desocupado y por fin la halló echada en cierto lugar y olvidada por los otros y, una vez que la vio, dijo que lo mismo habría hecho de haber salido la primera y la escogió con gozo. De igual manera se hacían las transformaciones de los animales en hombres o en otros animales. Los animales injustos se cambiaban en fieras, los justos en animales mansos, y se daban también mezclas de toda clase. Y después de haber elegido su vida todas, las almas se acercaban al Áquesis por el orden mismo que les había tocado. Y ella daba a cada uno, como guardián de su vida y cumplidor de su elección, el hado que había escogido. Este, llevaba entonces al alma hacia Cloto y la ponía bajo su mano y bajo el giro del uso movido por ella, sancionando así el destino que había elegido al venirle su turno. Después de haber tocado en el uso se le llevaba al hilado de Átropo, el cual hacía irreversible lo dispuesto. De allí, sin que pudiera volverse, iba al pie del trono de la necesidad y, pasando al otro lado y, acabando de pasar a sí mismo los demás, se encaminaban todos al campo del olvido a través de un terrible calor de asfixia, porque dicho campo estaba desnudo de árboles y de todo cuanto produce la tierra. Al venir la tarde, acampaban junto al río de la despreocupación, cuya agua no puede contenerse en vasija alguna. Y a todos les era forzoso beber una cierta cantidad de aquella agua, de la cual bebían más de la medida los que no eran contenidos por la discreción, y al beber cada cual se olvidaba de todas las cosas. Y, una vez que se habían acostado y eran las horas de la medianoche, se produjo un trueno y temblor de tierra y al punto cada uno era elevado por un sitio distinto para su nacimiento, deslizándose todos a manera de estrellas. A él, sin embargo, le habían impedido que bebiera del agua. Pero por qué vía y de qué modo había llegado a su cuerpo no lo sabía, sino que de pronto, levantando la vista, se había visto al amanecer yacente en la pira. Y así, Glaucón, se salvó este relato y no se perdió, y aún nos puede salvar a nosotros si le damos crédito, con lo cual pasaremos felizmente el río del olvido y no contaminaremos nuestra alma. Antes bien, si os atenéis a lo que os digo y creéis que el alma es inmortal y capaz de sostener todos los males y todos los bienes, iremos siempre por él, camino de lo alto y practicaremos de todas formas la justicia, juntamente con la inteligencia, para que así seamos amigos de nosotros mismos y de los dioses tanto durante nuestra permanencia aquí como cuando hayamos recibido, a la manera de los vencedores que los van recogiendo en los juegos, los galardones de aquellas virtudes. Y acá, y también en el viaje de 1000 años que hemos descrito. Seamos felices.